Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de Dodo, un tweak que le va a brindar una estética extremadamente elegante a tu pantalla de bloqueo, ampliando los espacios donde vas a recibir las notificaciones y puedas disfrutar el contenido a tu manera. Esto es gracias a Noah Jinsu, el desarrollador que también está regalando varias licencias de su tweak a través de este video. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es ingresar a la aplicación con la cual instalamos nuestros tweaks, la cual puede ser Cydia, también te va a estar sirviendo Zebra, al igual que Encilio, y esta demostración la vamos a hacer en Installer. Así que una vez que hayamos ingresado, vamos a la parte inferior derecha donde está el buscador y tenemos que estar escribiendo el nombre de este tweak que recibe el nombre de Dodo. Este se encuentra en la repo de Packix y en el día en el cual se está grabando este video va en la versión 2.2.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, mucho mejor para ti, así que simplemente le damos allí en instalar. Así que una vez que se habilita el banner lo vamos a estar tocando. No te preocupes si se añaden esos dos paquetes adicionales, son necesarios para el funcionamiento de este tweak, así que presionamos allí en Start y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de cada uno de ellos. Luego se habilita el botón azul del Respring, así que lo vamos a estar tocando para que haga el reinicio rápido. Y cuando volvamos, ahí va a aparecer tu ciudad, la temperatura, la hora, la fecha. Aparecen 3 aplicaciones que tú puedes estar seleccionando y también una recomendada que te entrega el tweak. Una vez que accedamos entonces a nuestro dispositivo, vamos a estar viniendo acá a las configuraciones para ver todos los ajustes que podemos tener con Dodo. Y una vez que ingresemos, el primer botón es el clásico para estar desactivando o activando el tweak. Recuerda que cada vez que hagas esto para que se apliquen los cambios, tienes que estar tocando en la esquina superior derecha en el botón de aplicar para hacer un reinicio rápido. Luego, si es que seguimos bajando acá en las opciones, puedes estar colocando la hora que aparece en la pantalla de bloqueo con el formato de 24 horas o con el de 12 horas. Esa es tu elección. Ahora acá nos instruye a que si vamos a usar el formato de las 12 horas, también iOS tiene que estar en ese formato. ¿Y cómo es que lo cambias? Bueno, bajas hasta donde aparece en general, fecha y hora, y acá tiene que estar obviamente en el formato de 12 horas. Eso quiere decir con ese toggle apagado. Luego, si es que regresamos a las configuraciones de Dodo, lo siguiente que vamos a poder estar viendo en este sector es el backdrop. Esto en particular, cuando tú vas a la pantalla de bloqueo en la parte inferior donde aparece la fecha, la hora, tu ciudad y las aplicaciones, aparecen ahí con un tono un poco más oscuro para que, sin importar el fondo de pantalla que tú estés utilizando, se va a ver sin ningún problema. Así que me gusta mucho cómo luce aquello. De hecho, al backdrop tú también le puedes estar añadiendo para que este luzca con un tono adaptativo. Eso quiere decir que lo que va a estar apareciendo de fondo, como esa sombra que va a hacer que los elementos se aprecien de mejor manera, va a estar tomando el color predominante que tenga el fondo de pantalla, tal como aparece allí en esa leyenda. E incluso eso se va a aplicar en el momento que tú estés escuchando alguna canción o viendo algún video. Por ejemplo, si es que abrimos Spotify y abrimos cualquier canción al darle acá en play, y si es que nos vamos ahora a la pantalla de bloqueo, esta es la forma en la cual va a estar luciendo. Tú puedes ir adelantando desde acá todo lo que son las canciones y ahí te vas dando cuenta cómo va cambiando de forma adaptativa. En este caso no lo está oscureciendo para el fondo de pantalla, sino que está tomando los tonos tal cuales como aparecen allí en la carátula de cada uno de los discos. Entonces vas avanzando y todo esto va cambiando tal como lo puedes ver allí en pantalla. Ahora, si es que regresamos a las configuraciones del tweak, nos vamos a dar cuenta que nos ofrece otras opciones, como por ejemplo nos aparece acá las aplicaciones favoritas. Si es que ingresamos allí, y la primera opción es si es que tú quieres estar viendo o no estas aplicaciones favoritas. Si es que quieres que no aparezcan, bueno, tendrías que tenerlo ya apagado y presionar arriba en Apply para que se apliquen los cambios. Pero si ingresamos a la primera aplicación, te va a estar mostrando todas las que tienes instaladas en tu dispositivo en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, acá puedes estar escogiendo a Reddit. En la segunda aplicación puedes buscar cualquiera de las que tienes acá instaladas y podemos colocar a Telegram. Y cuando voy acá a la tercera opción, también busco entre las que tengo y le puedo dar allí al mail, a la aplicación del correo. Y luego cuando le doy allí en aplicar, le presiono otra vez allí en aplicar para que se haga el respring. Una vez que regresemos a la pantalla de bloqueo, ahí las vas a estar teniendo tal cual las escogiste recién, y como hace un rato estábamos escuchando allí en Spotify, te aparece recomendado en la parte inferior. Ahora, si es que ingresamos a las demás configuraciones de Dodo para ver qué es lo que más nos está ofreciendo, también podemos estar encontrando en este sector todo lo relacionado con el clima. Si es que tú tienes encendida esta opción, te va a estar mostrando la ciudad con la temperatura actual. También puedes estar añadiendo un formato especial para la fecha y la hora. Si no sabes cómo encontrar otros, acá aparece
un enlace que si tú lo presionas te va a estar enviando a esta página web donde te va a estar enseñando los distintos estilos para que tú veas cuál estar añadiendo según sea el formato que más te guste a ti. Entonces, una vez que te decidas, lo único que tienes que estar realizando es estar seleccionando este texto, darle allí en copiar, regresar acá a las configuraciones de Dodo y estar añadiendo todo ese texto que copiaste en este sector. Entonces, en este caso lo vamos a estar allí eliminando, le damos en pegar, habilito esa opción y para que se apliquen los cambios le vamos a dar allí en Apply y le damos otra vez en Apply y esperamos a que se haga el respring. Y cuando volvamos a nuestra pantalla de bloqueo, ahí vas a estar viendo que el formato efectivamente se aplicó. Bueno, en este caso elegí uno aleatorio y me está mostrando la hora 2 veces, por eso tienes que fijarte cuál es el formato que vas a estar añadiendo para que Dodo lo esté integrando, pero tal como lo viste recién, copiando y pegando ese código lo estás haciendo allí sin ningún problema. Desde acá también tú puedes estar ocultando la barra de estado en la pantalla de bloqueo. Eso va a dar la impresión de que tu pantalla se ve un poco más amplia, pero si quieres tenerla allí en el lock screen tienes que tenerlo allí activado. Y cuando estés reproduciendo alguna canción o viendo algún video, como aparece ese mini reproductor en la parte inferior, si es que llega a tener un título demasiado largo y teniendo activada esta opción, se va a estar moviendo allí el título para que puedas ver efectivamente el nombre de la canción o del video que estés viendo. Desde acá nos advierte que esto podría estar gastando un poco más de batería, así que es tu opción si es que la tienes escogida allí o no. Y luego también aparece la opción para que aparezca el candado, la opción de que cuando el dispositivo esté bloqueado o no, y respecto a cómo van a aparecer las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Y con ese valor 190 las notificaciones están luciendo de la siguiente manera. Si es que invoco el centro de notificaciones, ahí van a estar apareciendo. Te das cuenta que al lado del nombre de mi ciudad aparece el candado cerrado, pero una vez que miro mi dispositivo se acaba de abrir y todas las notificaciones también se han desplegado y está apareciendo ahí como con un tono que está ahí desvaneciendo, como que aparecen ahí en el fondo. Me encanta mucho el efecto que ahí aparece y si te das cuenta se adaptan perfectamente las notificaciones con todo lo que es este tweak de Dodo. Y algo muy importante que aparece también al final de las notificaciones es la opción de estar viendo más trabajo que ha realizado este desarrollador. Simplemente presionas allí en estar añadiendo la repo y te va a estar abriendo esta página web donde dependiendo de tu gestor de paquetes tú lo puedes estar añadiendo. Por ejemplo, coloco acá para que lo esté añadiendo allí en Silio y se va a abrir el gestor de paquetes que tú estés utilizando para que puedas estar añadiendo esta fuente y estar conociendo más del trabajo del creador de Dodo. Y ahora puedes ingresar a la repo de Jinsu y estar viendo acá todos los tweaks que ha creado este desarrollador. Y si es que quieres tener un contacto más directo con el desarrollador, lo que puedes hacer es ingresar a estos mismos ajustes del tweak y ahí aparece su cuenta de Twitter para estarte comunicando directamente con él. Es así como lo puedes obtener. Y también acá dentro de los ajustes tienes la opción para estarle enviando un correo electrónico. Desde acá tú puedes hacer tus solicitudes, sugerencias e incluso estar reportando cualquier error que tú tengas con el tweak. Obviamente tienes que estar hablando con él en el idioma inglés. Y también lo que te voy a recomendar es que si quieres ir más allá para estar apoyando a este desarrollador, también está su cuenta de PayPal ahí para que le puedas estar enviando una donación por este increíble tweak que ha creado sin lugar a dudas. Y a continuación te voy a estar contando cómo puedes estar ganando una de las copias de Dodo absolutamente gratis. Para que puedas estar ganando Dodo absolutamente gratis en tu dispositivo, el primer requisito es estar siguiendo a este desarrollador y obviamente tener prendida ahí la campana de notificaciones para que no te pierdas sus publicaciones. Y el segundo es estar viendo el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Y si quieres aprender más de esto, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y hay una lista de reproducción acá en mi canal que tiene el nombre de reviews de tweaks y aplicaciones. Y si es que tú ingresas, vas a estar encontrando otros videos como este donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo, estar realizando un viaje al futuro con funciones prohibidas de parte de Apple. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.